y sean muy bienvenidos a esto que es Destino Geek, aquí por los parlantes de Radio Paua. Como siempre me encuentro al lado, tras los micrófonos se encuentra el buen Machimaru. ¿Cómo estás, viejo? Bien, estamos con un problema con tu micrófono, cambia al micrófono que está al frente tuyo. Ok, a ver. Y ahí lo solucionamos después de vuelta. Estamos en vivo, amigos. Ahora sí, háblame. Háblame. Estamos ahora sí bien, po. Ahí sí. ¿Cómo estás, hija? Acá todo bien, ¿tú? Yo perfecto. Todo muy bien, ¿no? Sí, o sea, bien. Antes que nada quería hablar antes de entrar de lleno en el tema de hoy, me gustaría hablar de algo que fue muy sonado en lo que era la semana pasada, justo después del programa que tuvimos. Y se trata del trailer de Avengers 4 Endgame, el segundo que salió. ¿Lo viste, supongo? Creo que Perfecto. Sí. No, ¿sabes qué me pasa a mí con...? He estado rayando mucho la papa en la última semana con el MCU, debo ser muy sincero. Yo no era muy entusiasta del MCU. Y eso, estoy respondiendo. Ya. No importa. Otro tema. No. Yo no era muy entusiasta del MCU. Oye, te voy a pedir que te acerques más al micrófono y aleja un poquito eso. Háblame ahora. Hola. Ahora sí, está muy bien. Perfecto. No, estaba diciendo que yo no era muy entusiasta del MCU. Hasta que gracias a Warner y a otros canales, dieron la película de Thanos. Y la película de Thanos me produjo la siguiente cosa. Una cosa que es muy occidental, que lo vivo con Super Sentai y Kamen Rider, que es las lecciones de los villanos, lecciones morales desde la base de un villano. Y Thanos creo que es el mejor villano de Occidente en la actualidad, en lo que es cinematografía y sobre todo de ciencia ficción, que nos entrega algo muy concreto, que es el desarrollo de la pena por querer un mejor mundo. Claro. Es súper fuerte lo que estoy diciendo. Es decir, no justifico que Thanos haya matado a la mitad de la Tierra. Mató a la mitad del universo. ¿Cachai? No lo justifico, pero a la larga tiene un mensaje muy, muy real, muy cotidiano. ¿Qué va a pasar en unos años más cuando los recursos empiecen a acabarse? Cuando la gente empiece a tomar distintas formas, cuando el agua empieza a escasear, cuando la comida empieza a escasear, y siendo que los recursos hoy en día se sobreexplotan el doble o el triple de lo que se explotaban en aquellos años. ¿Es brutal lo que estoy diciendo? Sí, es súper brutal lo que estoy diciendo, pero si no fuera así, la motivación del villano se sentiría vacía. Claro. Como eso es un paralelismo a lo que nos está pasando a nosotros como sociedad, como la falta de recursos, todo esto, pero llevado al extremo. Y aquí tenemos a alguien que no solo tiene el poder para hacerlo, sino que la convicción de que cree que es lo correcto. Y todo por un bien que nosotros también estamos buscando, tal vez, pero de una manera un poco más brutal. Claro, Vito Como Toco nos dice, saludos chicos, saludos Vito Como Toco, ¿cómo estás? Oye, mándanos un mensaje de audio, una nota de voz, o mejor dicho, al más 562-2929-5264. Cuéntanos, ¿qué te parece todo lo que se viene para el MCU? Lo que se viene ahora va a estar bastante bien. Yo cuando salí de ver Infinity War, yo salí muy asustado y impactado porque, bueno, ya todos vimos el final. No creo que haya necesidad de decir que es un spoiler. Al final la mitad se muere, como ya dijimos. No, ya no es un spoiler, ya como todo el mundo pero era increíble, no solo porque murió la mitad del roster de personajes de todas las películas, sino que casi nunca había muerto nadie. Y si morían, revivían, como Loki, como Coulson, como Nick Fury. Y pocos personajes se quedaban muertos para siempre. Un ejemplo sería el Quicksilver, el hermano de Scarlet Witch. Salió en una película y ahí lo mataron y no volvió a salir. De hecho, no lo volvieron a mencionar nunca más. Qué pobrecito. Pero bueno. El tema es que salí muy impactado y yo dije, no sé cómo van a hacerlo mejor. No sé cómo van a hacer... ¿Cómo lo mejoren? No sé cómo pueden hacer una película más emocionante, mejor que esta que acabo de ver, Infinity War. Incluso yo grabé un pequeño video de reacciones después de salir del cine. Estaba impactado, sí. Ahí lo pueden ver en mi canal de YouTube. Pero eso es mi pensamiento más grande que tuve y que tengo de hecho hasta hoy. ¿Cómo van a hacer que la película sea mejor? Porque no solo estamos hablando de que mejoren la acción, sino que mejoren el discurso.
Porque el discurso de los recursos, el discurso de Thanos como villano fue Es muy súper bueno. válido, pues, weón. Es decir, lo que estoy diciendo. A ver, en Japón, en Kamen Rider hay villanos que su motivación no es que sea un ente terrorista versus el país, es sobreponer las capacidades de algunos superhéroes o de algunas personas humanos exactamente para que se vuelvan androides y que sean mucho mejor para vivir y para que no mueran y no perezcan en el tiempo por enfermedades. Es un deseo muy, muy humano, si lo pones así. Pero el deseo de Thanos es un deseo más que humano, es un deseo más de la necesidad de querer hacer la utopía y querer que los seres vivos no mueran, porque a la larga Thanos ama a los seres vivos. Sí. Bueno, es tan solo ver el final de la película, Thanos viendo el atardecer medio rojizo y esperando que termine los créditos diciendo que weá. Este plano lo grabaron en Chile, ¿no? Sí, po. Ese último Ese último plano lo grabaron en Chile. Sí. Entonces ya saben que Thanos prefiere Chile antes que todo. Sí. No sé si eso sea bueno o malo. No, yo encuentro que es bien bueno. O sea, que él eligió Es Chile que ¿sabes como qué, su lugar ¿sabes de qué me pasa con descanso. Thanos? Me pasa que no es un mal villano. No lo considero un villano, lo considero un antihéroe. Interesante, es una contraparte muy buena de lo que sería el cómic. Claro, el cómic porque es un el- loco de mierda, sí. Incluso le dicen el titán loco porque es un loco desgraciado. Hay un muy buen cómic, pero creo que no toca hablar de él. En alguna ocasión. Algún día les hablaré Oye, de quiero él. hacer un llamado a la gente que tiene comiquerías y que quiere ser auspiciador de Destino Geek a que nos mande un correo al correo institucional de la radio, que lo vamos a escribir en los comentarios, porque si llegaras a tener ganas de que tu tienda o alguna marca salga en este programa, haznos llegar tu inquietud y nosotros hacemos el negocio contigo. Queremos que Destino Geek tenga auspiciador de aquí al próximo mes. Ayúdanos. Sé que nos puedes ayudar. Exacto. Así que bueno, lo menos que podemos hacer es darles un programa digno de cómics. Así es. Por lo que partimos primero hablando de las películas, pero ya de nuevo nos metemos de lleno a lo que sería analizar en algunos cuantos cómics. Pero eso sí, volviendo a Endgame, el tráiler como tal me está gustando cómo están manejando la publicidad en la película. Porque no dicen nada. Por ende, las sorpresas van a estar ahí. Y a mí al menos me encanta eso. Si me pregunta, a mí me encanta que no nos digan nada en el tráiler. Es muy normal, estamos muy mal acostumbrados a que nos digan todos en los trailers en los últimos años. Spider-Man 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le quita esa fórmula que es una maña, la verdad? Te cambia todo el panorama, al menos yo lo considero así, de lo que realmente te va a entregar la película. Ese panorama de no ir con expectativas hacia lo que se viene con esta película. Y lo que más me gusta es el desarrollo. Si nos ponemos a pensar, se ve el crecimiento y se ve una culpa muy del Capitán América, que es una culpa muy de los inmortales de por sí. Sí. El por qué yo y por qué no los demás. Es decir, por qué murieron ellos y por qué no yo. Si yo he vivido muchos años, yo ya perdí a la gente que quería y que amaba. Eso mismo es lo que hizo Tony Stark desde Avengers 2, en la visión que tuvo. Que era muy ligada a Infinity War. Claro. Y bueno, y todos sabemos que el Tony, Tony ya va a morir de hambre. sí, de alguna manera u otra. Y todos sabemos que... Yo creo que el Tony que sale en el tráiler, el Tony del pasado, que hicieron alguna cosa para... No sé, yo creo que está claro que van a haber viajes en el tiempo. Está sumamente claro que ¿Tú- van a haber tú lo viajes en el crees? tiempo. Sí. Porque si fuera la resolución que tuvieron en el cómic, sería incluso un poco decepcionante, porque sería muy fácil. Sería muy fácil después de todo el aquelarre que armaron en Infinity War, terminarlo como terminaron en el cómic, que mejor no digo nada para la gente que no haya leído el cómic y capaz si lo adaptan tal cual. Y no quiero spoilerles Endgame. Pero sería una resolución bastante fácil y que varios personajes
quedarían ahí nomás. Porque la resolución de Infinity Gauntlet, el cómic, fue dicha por 3 o 4 personajes, de los cuales la mitad no están en el MCU, así que yo creo que van a inventarse algo nuevo, algo original para derrotar a Thanos. La teoría está en que van a viajar en el tiempo para quitarle las gemas antes de que se las ponga en el guante. No sé si quedarían otro guante o algo así para revertirlo todo o algo, pero si algo Pero está si claro, todos sabemos que sí. Thanos ocupó una gema que era falsa, que era un Botleg. ¿En serio? Sí, pues, ¿por qué crees que el guantalete se quemó? No, si el guantelete se quemó. Es que ese es algo muy extraño porque nunca había pasado en los cómics, nunca ha pasado que el guantelete se queme luego del chasquido. Ya, pues por algo se quemó, porque ocuparon una gema que era falsa. Que hacía el mismo efecto, pero que era falsa. No sé, ¿dónde viste esa teoría? Yo te lo aseguro. Mm, No es una teoría, es algo que sale de mí. mm. ¿Viste? Porque el guantalete nunca se ha quemado en los cómics. No, Ya, pues. pero puede ser también una interpretación de los rusos, por ejemplo, que digan tanto poder puede destruirlo y todas esas cosas. Puede ser una interpretación así, como también otros escritores de cómics han interpretado como ellos creen conveniente a Thanos. Lo que sería Jonathan Hickman en Thanos Rising, que era el cómic tan bueno que estaba mencionando hace rato. Yo repito, es una cosa que sale de mí en cierto sentido, pero yo creo Sería un buen giro. que sería un tremendo giro. Que una gema sea falsa, que Gamora no esté muerta. No, si Gamora no puede estar muerta. Y además veríamos el otro lado más humano de este weón, ¿cómo se llama? El de los... Bueno, aparte que James Gunn de Guardianes de la Galaxia. Chris Pratt. Sí, que nunca lo vemos con el plan, oye, estoy enamorado, ¿cachai? Como... No sé, y eso ahora, Star-Lord. Star-Lord, mi personaje preferido y no me acuerdo ni siquiera el nombre. Peter Quill. Así es. Es un gran personaje. Sobre todo me gusta la interpretación que tiene Chris Pratt porque en el cómic es un poco más estoico que lo que se ve en la película. A lo menos hablando del volumen 12, que es el que leí yo, del que se basó la primera peli, y es interesante. Porque ese es otro mérito que ha tenido estas películas. Han sacado personajes, no de tercera, de cuarta, como los Guardianes de la Galaxia, y los han vuelto héroes mundiales de los niños. Es increíble, es increíble. Que ese cómic hay que ser demasiado clavado como un servidor y no hay que ser algo para estar tan orgulloso para conocerlos y haber leído el cómic. Que por cierto, de 2008. Sí, así de clavado. Así de clavado. Pero ¿cachai que? Ya, a ver. Centrémonos, porque hoy día estamos hablando de... Bueno, sabemos que James Gunn vuelve a la dirección de Guardianes de la Galaxia, pero primero tiene que cumplir los compromisos con DC y que va a dejar a lo más alto a DC con ¿cómo se dice? El MCU, pero en... El DCEU. Pero hoy qué difícil DCEU. Porque es el DC Extended Universe, no Cinematic Universe. Porque si no sería DCCU. Aunque podrían abreviarlos, DCU. Y nadie dice más. Claro. Es que se llama la plataforma de streaming, se llama DC Universe. Pero en cine es el DC Extended Universe. Que al parecer ya está muriéndose porque quieren hacer proyectos más aparte. No tanto crear una continuidad entre las películas, sino que crear buenas historias con los personajes que tienen. Que a mi parecer es como debieron empezar y no tirar toda la carne a la parrilla en la segunda película. Así es. Estoy súper emocionado por Shazam, de hecho, no sé tú. Es que Shazam es otra cosa. Yo creo que es una película que de primera es grito y plata gratis al tiro. Es decir, siempre hemos querido dar la visión desde la base de un niño, desde un superhéroe que es niño, y me pongo a pensar, ya, puta, los niños hoy en día quieren ser superhéroes. Sí, yo creo que sí. ¿Tú piensas que sí? Sí. Si no ¿O será que nosotros nos hacemos la visión desde nuestra parada cuando éramos niños? No, no creo, no por nada está la Que está toda la publicidad de las películas de Marvel, todo está enfocado a los niños, pues no por nada también tenemos las series de Disney y no por nada se siguen vendiendo. Yo creo que el factor de que un niño quiera ser superhéroe aún persiste,
persistió en la generación que me precedió, en mí y en la que está actualmente. Es lo que opino. Siento, al parecer yo lo que siento, también es que capaz yo me siento mucho más alejado con los niños. Porque no los siento más, no los siento tan cercanos hacia, hacia, porque no tengo niños de primeramente. Claro. El único niño más cercano es mi primo. Y no sé qué les pasa a ustedes, que al menos a mí me pasa, que siento que el universo de los superhéroes en general está muy bien construido. Y Shazam viene un poco a desordenar esa weá. Porque necesitamos, entre comillas, el viceversa de un antihéroe. Shazam a la larga es un antihéroe, querámoslo o no. Es un niño que recibió por el azares del destino los poderes de Shazam y listo. Son niños jugando a ser superhéroes y eso es la película como tal, y por eso está tan bien hecha. Porque podí llegar a hacer las cosas mucho mejor. Oye, nos dicen que si escuchas bajo tienes que acercarte al micrófono. Eso. Ok, ya. Entonces, a la larga, yo lo único que puedo decir, así como fanático también de los cómics y otras cosas, que siento que vayan a ver Shazam. Creo que va a ser una muy buena película, pero más me tiene interesado lo que va a hacer James Gunn con Suicide Squad, ya que sé que va a ser algo súper bueno. Sí. Entonces... O sea, yo confío en él, pero las No, noticias que han dado de la claro, película, Claro. como que pusieron a varios personajes X, nada que ver. Al menos unos 3. Porque, no sé, confirmaron el escuadrón que iba a tener la película. Tenemos a Deadshot y Harley Quinn que vuelven. Creo que incluso Deadshot ya no va a ser Will Smith. Según dicen los rumores, va a ser Idris Elba, que nacía de Heimdall en las películas de Thor, en Marvel. Pero aparte de eso van a meter a 3 personajes algo intrascendentes, bastante intrascendentes de los cómics de Batman, al nivel del tipo de las cometas. Claro. Pero van a meter a King Shark y eso ya lo compensa todo. No sé, y además también hay algo que también tengo que ser muy claro a lo que se viene con el universo cinematográfico de DC. Es que va a cambiar y esta es la oportunidad para remontar. Sí. Porque sabemos que el MCU está en Endgames, ese es su proceso. Después de eso van a pasar capaz un año sin héroes, es lógico. O sí van a pasar, pero va a pasar un buen rato para cerrar ciertas tramas. Y este es el momento para que el MCU cree su propio universo en general, sin ser extendido, sin ni una weá. Es crear universos. Es hacer la Liga de la Justicia, es realizar las cosas tal como se están realizando, porque a la larga da lo mismo si ya lo hizo DC o lo hizo Marvel, da lo mismo, ya no importa. La idea es hacerlo. Yo al menos yo lo considero como claro. Entonces, dice aquí Felipe Cifuentes, ¿dónde está mi Scarecrow? Sé que lo dije mal, Scarecrow. La última vez que lo vimos fue en Dark Knight Rises, pues. ¿Y sería? Sí, pero ese es un personaje interesante. Porque partamos de la premisa de que los cómics es un ladrón que desarrolla una fórmula química, que es un narcótico, que vuelve a las personas susceptibles a sus mayores miedos. Entonces esa es un arma que usó de una manera bastante igual limitada, bien hecha, pero limitada en lo que sería la película de Batman Begins, donde fue villano principal junto con Ra's al Ghul. Y después de eso tuvo cameos en las 2 siguientes, y más que eso, nada, me parece un personaje bastante con mucho potencial, sobre todo por el tema del miedo, porque ahí podemos no solo conocer al villano, sino que también al héroe. ¿Cómo se dice? Cuando en Batman inicia, Scarecrow vacía sobre Batman ¿cómo se llama? Se me olvida cómo se llama su droga. Pero bueno, la droga del miedo. Batman puede ver todo lo que lucha contra sus ideales, todo. Incluso también en la escena anterior, cuando está entrenando con Ra's al Ghul, el tema del miedo es espectacular. Y no solo lo hemos visto ahí, lo hemos visto en la serie animada de Batman de los 90 y lo hemos visto en Gotham. La temporada pasada salió Scarecrow, al inicio fue
uno de los principales villanos de la temporada pasada de Gotham. Y ahí pudimos ver que encadenó los mayores miedos de varios personajes, entre ellos el de James Gordon, que para quienes no sepan, el mayor miedo de James Gordon es el compromiso. Y ver eso plasmado en la televisión o en algún sitio fuera de los cómics es interesante, porque cómo llevas el compromiso a algo más cinematográfico. La droga se llama toxina del miedo. Toxina del miedo. Que lo dice Felipe Cifuentes, gracias por estar escuchándonos a esta hora. Perfecto. Pito Como Toco nos dice: yo lo encontré un poco flojón en las películas, da para más. Es que sí, da para más, sobre todo por lo que digo, en la segunda y en la tercera se fue limitado el espantapájaros a solo un cameo. En la segunda salió al principio, cuando la primera vez que sale Batman en la película, en The Dark Knight. Y en la tercera es un cameo que igual me gusta un poco porque hace referencia a los cómics, pero donde es juez de No Man's Land. Cuando Gotham entra en No Man's Land y está jugando a Gordon, le dice: ya, elige tu pena, muerte o destierro. Entonces, ya elijo muerte, pero ya, muerte, pero por destierro. Y eso igual es interesante, la verdad, es como muy irónico, me gusta. Pero eso, el espantapájaros creo que merece ser el villano principal de una película de Batman tal cual, porque Batman inicia, aún así, que sea todo lo buena que todos creamos, no le hace justicia, porque es un villano de dos. Yo siento que se han perdido todo el universo de dibujos animados de Marvel, va de DC, a hacerlo películas, a hacerlo live action. Sí. Hay unas tramas increíbles. Todo el Batman de los 90 es increíble. Pero es que cuando lo intentaron hacer, les quedó como... que lo hicieron en los 90 también, post 2000. Fíjate que en ese tiempo la gente pensaba que los héroes eran casi como típicos, así como: yo vengo a salvarte porque soy un héroe. Sí. Es como... Pero eso es algo que es interesante porque Tim Burton ya le había dado la vuelta a eso. Claro. Pero después llegó Schumacher y destruyó la trama de Mr. Freeze. Ay, eso me duele, me dolió cuando era niño. ¿Cómo es que una película así puede decepcionar a un niño? A mí me decepcionó Batman y Robin. Claro. Y yo encuentro que se perdieron a unos tremendos actores. Schwarzenegger haciendo del one del hielo, no recuerdo. Victor Freeze. Y bueno, le queda perfecto. El dos caras, el mejor dos caras de la historia. No. Sí, weón. No, el dos caras de Tommy Lee Jones es demasiado exagerado. Y el dos caras en los dibujos animados es igual de exagerado. Pero no tanto. Bueno, el acertijo con Jim Carrey. Yo no estoy tan en contra de eso porque el personaje es así. El personaje tiene brillantez, pero tiene locura a partes iguales. Porque a legua se nota que es un tipo muy inteligente, pero que también está muy dañado de la cabeza, así que eso le puede jugar en contra, incluso inconscientemente, ya que es por su culpa que Batman logra detenerlo, porque por su culpa le deja acertijos que Batman puede resolver. Y lo hace adrede también. Y eso es algo que en Gotham lo hacen de una manera también bastante buena. El personaje, sobre todo interpretado por ¿cómo se llama el actor? Cody Michael Smith, creo que se llama el actor que hace del acertijo. Le dieron un trasfondo bastante bacán, que no está en los cómics, pero que aún así cuaja, sobre todo porque tiene este tema de la personalidad múltiple, que es algo que me ha gustado mucho que trabajaran con el personaje. Pero bueno, ¿te parece si vamos a una pausa para meternos de No nos vayamos a ninguna pausa. ¿No? ¿Sabes por qué? No, si vamos de largo, porque vamos a perder. Hay mucha gente interactuando. No perdamos esa interacción. Perfecto. A ver qué está diciendo la gente. Pues. Felipe Cifuentes, yo creo que si quieren redimir Linterna Verde y luego su primera película, podrían hacer una de las sagas de cómics de la guerra contra las linternas amarillas o Siniestro Corps. La Siniestro Corps. Y luego de La Noche Más Oscura con las linternas negras, cuando los anillos pueden revivir a los superhéroes muertos. Sí, pero el tema con La Noche Más Oscura es que si quieren hacerlo un poco más apegado al cómic, tendrían que tener el universo establecido y varios héroes caídos. Serían como las últimas películas Asia, sería como su propio Endgames, previo al Endgame. Sería nuestra Capitana Marvel, sí se podría hacer así. No, sería más como Infinity War. Yo creo que esa saga sí da para Infinity War. Aunque no sea de las más emblemáticas crisis de DC, sí es una muy buena, con una muy buena trama. Como los héroes tienen que luchar consigo mismos con versiones malvadas. Me encanta esa wea. Me encanta eso cuando ponen la contraparte, porque ahí en Marvel tenemos eso. O sea, no. Ya, pues entonces ahí tiene una cosa que se puede hacer. Hay un arco de Straczynski de Spider-Man
que es pre-Civil War, donde Hydra, justo después de que Spider-Man se meta en los Vengadores, Hydra comienza como a crear robots de los Vengadores y comienzan a pelear entre sí. Pero no lo hacen bien porque tenemos a un robot de Thor y un robot de Hawkeye y esos personajes no están en los Vengadores en ese momento. Así que, qué choque, qué contraste. Es solo un villano más. El que sea la identidad del héroe anterior, pues no termina de ser bien utilizado. No como en DC, porque en DC tenemos al Sindicato del Crimen, que serían básicamente las versiones malvadas de los superhéroes en Tierra 3, donde los villanos son héroes y los héroes son villanos. Ahí tenemos a Ultraman, que sería el Superman malo, a Owlman, que es el Batman malo, y así varios. Incluso Lex Luthor y el Guasón son los más grandes héroes en ese universo. Y eso por un lado. Por otro tenemos Tierra X, que para quienes hayan seguido la Arrowverso ya saben que es Tierra X. Ahí donde los héroes, la historia del mundo ha sido cambiada de tal manera en que los nazis ganaron la guerra y los héroes se adecúan a esa realidad. Otra también buena. Y la que ya estaba mencionando ahora, el Sinestro Corps, La Noche Más Oscura. Son grandes historias y tienen ese factor que tiene DC que no tiene Marvel, que es enfrentar al héroe consigo mismo. Y no solo de manera presencial, sino que con sus ideales. Y eso es algo bastante interesante que tiene DC sobre Marvel. Vito Comatoco, del universo de DC que me gusta mucho las diferencias de diferentes líneas que surgen luego de la muerte de Superman a manos de Doomsday. Hermoso. Sí, de hecho, salió hace poco una película animada al respecto, porque si algo está haciendo DC actualmente bien, es que está creando un universo de películas animadas. Van como en la 11, 12, por ahí. Y ya habían adaptado en El Hijo de Batman, los primeros principios de Damian Wayne, habían adaptado La Corte de los Búhos, adaptaron El Contrato de Judas de una manera espectacular. Pudo ser mejor, pero fue bastante buena. Y hace poco las últimas dos películas fueron La Muerte de Superman, que fue bastante más apegada al cómic de lo que fue la película de Superman Doomsday, que salió en el 2008. Y después de eso ya, La Muerte de Superman, al final se muere, spoilers. Tenemos El Reino de los Superhombres, donde tenemos allá los 4 nuevos Supermanes que van a reclamar el título que dejó el Hombre de Acero tras morir, que serían Man of Steel, El Erradicador, Superboy y Cyborg Superman, que aquí fungiría como el principal villano. Acá a través de nuestro número de teléfono, el WhatsApp nos dice Fernando Arenas desde Puerto Varas que Doomsday debe ser sí o sí eso mismo. ¿Cinematografizado? Sí. Ya lo hicieron. Entonces el amigo está... Tal vez está perdido. Tal vez diga de Darkseid, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí. Explícanos. Porque o sea, a Doomsday ya lo hemos visto. Lo hemos visto en estas películas animadas que ya te digo y en Batman contra Superman. Pero capaz lo quiere de manera más fiel al cómic. Porque si hay algo que hizo mal la película fue que Doomsday tuvo bastante poco tiempo en pantalla a comparación de lo que tuvo en los cómics y en las películas animadas. Y le bajaron mucho su brutalidad. Porque en las películas animadas es mucho más brutal que lo que vimos en Batman v Superman. ¿Cómo esto ha sido posible? Vito como Toco vuelve a escribir y nos dice: Bizarro de ellos es mi favorito. ¿Qué opinan de Samurai Batman? Nos pregunta Vito como Toco. Samurai Batman. ¿Lo has visto? Yo vi Batman Ninja. ¿Es lo mismo? Pero debe ser lo mismo, supongo. Con respecto a Batman Ninja, en la primera temporada de este programa hablé de la película. Y si mal no recuerdo, ¿a ti te gustó la Batman Ninja? Sí, porque tiene mucho de tokusatsu. De hecho, se transforman los villanos en un Megazord. Sí, al final. Y eso me encanta. Y Batman hace un mecha con murciélagos. Y eso me encanta mucho más. Sí. A mí no me gustó la película porque fuera del tema tokusatsu, yo siento que la película es forzada. Es forzada y varios de los personajes no están como deberían estar. Si lo que estamos hablando es también una reimaginación de los personajes. Porque pueden tener un origen distinto, una historia que los trate de otra manera, pero no le cambies la personalidad de los orígenes tanto a los personajes. O sea, de lo que me quejé fueron los Robins. Porque Damian era como el alivio cómico de la película. Estamos hablando de Damian Wayne, el entrenado por la Liga de Asesinos, el alivio cómico. Y más que eso, la película yo rescato que los personajes femeninos están excelentemente bien hechos. Y más que eso, pues, pudieron hacerlo mejor. Tal vez sea también porque tú te emocionaste porque viste la película en japonés. Sí.
Yo no, yo la vi en español latino con el doblaje que siempre han tenido los personajes de DC. Y no me termina de convencer, sobre todo la música. La película es extremadamente silenciosa. Demasiado silenciosa. Si es sobre eso te referías, porque Batman Samurai no estoy muy seguro. Lo que sé es de la película que salió el año pasado de Batman Ninja, de la que les comentaba. Pero bueno. Bueno, también hay un asunto que se pierde con el tiempo. Entonces, ¿te has fijado que algunas películas, series amaceran mejor con el paso de los años, de las décadas? Sí. Porque, claro, son adelantadas a su época. Yo les digo que esa película de Samurai o de Ninja, no me acuerdo cómo se llamaba, de Batman, va a macerar mucho con el tiempo porque a la larga es la visión de un japonés de cómo debió haber sido Batman para él, ¿cachai? También en una época que está mal contada y que está mal situada. Pero el doblaje japonés es una maravilla. Los sellos en esa película se lucen. Entonces a la larga va a depender de ti si te gusta o no. Sí, o sea, tal vez, por ejemplo, lo que ha pasado mucho es que los críticos de distintas épocas han dicho que películas emblemáticas ahora han sido inferiores o malas. Claro. Por ejemplo, Blade Runner no fue tan bien recibida en su época. Pero claro, después pasan los años y llega a ser una de las películas de culto. Pero después cuando vemos su versión remasterizada con una historia y continuidad, vemos que no funciona tanto. Sí, entonces tal vez Batman Ninja llegue a hacer esa película de culto. Porque de potencial lo tiene. O sea, tenemos un concepto donde Batman viaja a la era Edo, al periodo Edo de Japón, y cada villano se había asegurado de un distrito para gobernarlo, y luego tienen que ir liberando distritos y pelear contra Gorilla Grodd y su plan. Y no, es bien extraña la película, pero seguro va a encontrar su nicho, como lo encontrarán otras películas como esta, la de Batman Gotham by Gaslight, donde es básicamente lo mismo, pero en vez de ser el periodo Edo, viaja a la Inglaterra del siglo XIX y tiene que encontrar a Jack el Destripador. Así que de historias fumadas no faltan Batman. Pero bueno, lo que yo quiero hablar hoy día es acerca de una sección que se me ocurrió. Siempre he querido hablar de cómics, más que de adaptaciones, de películas. Quería hablar de cómics porque de ahí nació todo. De ahí nació todo lo que vemos en el cine, todo lo que está rompiendo en series de televisión, en Netflix. Todo eso partió de los cómics. Y yo creo que hay que hacerles un merecido tributo hablando de varias historias buenas y no tan buenas, pero que a fin de cuentas son emblemáticas para este mundillo del bastante geek que tenemos nosotros, que ahora mismo están de moda. Porque antes yo en el colegio llevaba un cómic y me hacían hueveo todo el mes. Pero ahora me siento bastante orgulloso de que la cultura haya aceptado más esta afición. Así que hablemos de cómics, ¿te parece? Me parece perfecto. Vamos a ver en pantalla el primer apoyo para entender un poco de los cómics que estás consumiendo y que te gustan. Vamos con la primera imagen. Sí. Burroni. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, primero que nada hay que aclarar que Marvel y DC no son los únicos que hacen cómics en toda la historia de la humanidad. Hay 40.000 otras editoriales y aquí hay un ejemplo, que sería IDW, que sacó un cómic basado en lo que sería la serie de My Little Pony Friendship is Magic. Y es interesante este cómic porque toma aspectos positivos de la serie porque, bueno, vayamos por partes. My Little Pony Friendship is Magic fue una serie que salió en 2010 donde nadie esperaba absolutamente nada porque, o sea, son ponis. ¿Qué quieres? Así que cuando salió fue una revelación porque tenía buena escritura, buenos personajes, carisma y espíritu la serie. Era bastante buena y bastante divertida sobre todo. Entonces ganó mucha popularidad, sobre todo en lo que sería el sector al que no estaba dirigido, que serían lectores de cómics, gente de entre los 20 y 30 años, que básicamente son los que más han consumido la serie y crearon este fandom maravilloso que son los Bronies. Y este cómic nació también a raíz de eso, pues a raíz de la serie. Y es algo interesante porque hay una discusión curiosa con respecto a todo lo que salga de este fenómeno, porque hay algo que se llama el canon.
lo que consideramos canónico, lo que consideramos oficial dentro de la cronología de la historia de My Little Pony. Que la historia tampoco es tan compleja, pero hay sucesos importantes. Entonces, cuando salieron las películas de Equestria Girls, todos decían, no, que no es canon y todo eso. ¿Por qué no? Porque no afectaba la historia principal. A pesar de que las películas sí se basan en los sucesos ocurridos en la historia principal. Pero no al revés, así que la conexión no estaba y no era canon. Hasta que lo hicieron. Al final de la 7ª temporada de la serie animada de My Little Pony, hicieron canon lo que es Equestria Girls con un flashback. Y eso le quedó bastante al fandom y sobre todo la parte de los cómics, porque hubo una revolución siempre diciendo que los cómics son canon o no son canon. Eso principalmente fue la discusión entre el fandom. Entonces, porque pasaba exactamente lo mismo. Los cómics tomaban elementos de la serie y les daban su propia mirada, desarrollaban a los villanos mejor, porque sí, eso es algo que hizo el cómic, desarrolló a los villanos de una mejor manera, más competente de lo que vimos en la serie. También toma personajes que son bastante intrascendentes en el argumento, como lo sería Cadence y Shining Armor, y les da un trasfondo divertido, les da carisma, les da historias interesantes. Y partamos de ahí. Ese fue el número 11 de My Little Pony Friendship is Magic, que es la serie principal. Hay más spin-off y todo eso. Pero en ese cómic se nos cuenta cómo Shining Armor conoció a Cadence, cómo se enamoró de ella, cómo quiso ser el potro de su yegua, aunque suene horrible, así fue. Y se nos cuenta cómo el personaje era un ñoño que se juntaba con sus amigos a jugar calabozos y dragones. Y yo dije, hombre, antes me caía mal y ahora es un reflejo de mí mismo. Así que los cómics tienen lo suyo. Está más que claro que los cómics tienen lo suyo en contraste de la serie. Tienen muchos aspectos que la serie no va a tocar. Y no solo por flojera, sino porque aparte le queda una sola temporada. Y es interesante muchos aspectos del cómic. El dibujo del Friendship is Magic es parecido al de la serie, pero obviamente está pasado por la mano de un artista. Por lo que puede no parecer muy apegado a la serie. Los diseños son los mismos, pero el estilo de dibujo es obviamente un poco más expresivo y más exagerado que lo que veíamos en la serie. No es como los Simpson Comics de Bongo, donde es la serie hecha en papel, donde el estilo de dibujo es exactamente el mismo. No, en el cómic de My Little Pony hay un poco más de diferencia porque los personajes pasan por los pinceles de distintos artistas y los hacen de una forma un poco más extrema, unos trazos un poco más extremos de lo que sería la serie animada. Lo que está bastante bien. Le da una mirada más fresca a un concepto que ya hemos visto bastante para los que han seguido la serie. Es un cómic divertido. Si quieren algo divertido, relajado, yo les recomendaría que leyeran los cómics de My Little Pony. Sobre todo porque yo creo que después de que se acabe la serie, los cómics van a seguir así porque tienen su propio canon, su propia continuidad, sus propios personajes, sus propias historias, porque también se dan la tarea de desarrollar historias bien interesantes. Y eso es algo que vale bastante la pena. Así que un cómic recomendado, la serie de My Little Pony de IDW. Vamos a la siguiente, que me subo rápido. El siguiente cómics acá en Destino Geek. ¡Uy, ya! Ya hemos hablado demasiado de esto. Hemos hablado de esto, pero como si no hubiese un mañana. Y a mí me encanta. Pero obviamente tenía que sí o sí hablar de Umbrella Academy otra vez. Ya hablé de Umbrella Academy en el primer capítulo de esta segunda temporada de Destino Geek. Pero más que nada hablé de la serie de televisión, lo que vimos en Netflix. Así que ahora quisiera adentrarme un poquito en el cómic. Bueno, como ya había adelantado hace un tiempo, el cómic fue escrito por Gerald Way, el vocalista de My Chemical Romance. Ahí si tienes una rolita ahí, ¿te la pones, pues, viejo? Claro que tengo. Oh, estupendo. Nos vamos a poner la típica, Elena. Elena, muy bien. Y combina. También combinaría con el tema Welcome to the Black Parade. No, me gusta más Elena. Sí. Es más clásica. Hay un tema con el cómic, entonces. El cómic fue escrito en el 2008, si no me equivoco, lo publicaron en 2008. Pero Gerald Way siempre estuvo con ese proyecto en la cabeza, porque entre tanto y tanto de conciertos, giras de My Chemical Romance, él tenía la idea, él tenía el concepto, él tenía la historia de Umbrella Academy y la quería sacar. Y el medio para hacerlo fue los cómics, más específicamente de la mano de Gabriel Ba,
y que es un dibujante brasileño. Y ellos se unieron, sacaron el cómic y lo publicaron por Dark Horse Comics, que sería uno de los grandes editoriales junto con Marvel, DC, Image, IDW y así está Dark Horse también. Entonces la historia va de, como ya les digo, un acontecimiento importante donde 43 mujeres dieron a luz sin estar embarazadas. El inicio del día estaban bien y ya con el transcurso de las horas todas dieron a luz al mismo tiempo sin previa concepción ni nada. Básicamente les hicieron la de Jesus. Así que entre esta noticia llega un millonario extraterrestre quien compra a 7 de los niños, adopta, compra, pues tómalo como quieras, la verdad el tipo es un desgraciado, así que puedes decirlo como quieras. Y los entrena para que sean superhéroes el día de mañana y salven al mundo. Entonces la historia ya en el presente nos sitúa con que ellos ya tienen sus 30 años y el señor Hargreaves, el millonario, se muere. Entonces, más que eso, queda solo burlarse, ir a velarlo. Ya la Umbrella Academy está bastante separada, todos se hicieron sus vidas. Pero entre eso llega del futuro número 5, quien les advierte que el apocalipsis va a llegar en 3 días. Porque sí, en el cómic no son 8 días como en la serie. En el cómic pasan 3 días para el apocalipsis y si no, pues ya se mueren todos. Así que es mucho más brutal y eso implica que actúen más rápido y que actúe toda la academia que puede, porque como ya sabemos, Vanya Hargreaves, número 7, no tiene habilidades especiales, no, y pues la excluyen. Y también, desde luego, esto desencadena un montón de acontecimientos entre los personajes, y aunque el cómic es corto, te hace querer a los personajes, sobre todo en el segundo volumen. Y en el primero, tampoco escatima en usar recursos de cómic a más no poder. O sea, tenemos un flashback, que es una pelea bastante interesante donde se supone que, si no me equivoco, ¿quién fue? El arquitecto de la Torre Eiffel era un alienígena y construyó la Torre Eiffel para que fuera una nave espacial, la cual se activó cuando la Umbrella Academy estaba activa y fueron a detenerla. Y es una historia bastante fumada porque tenemos a la Umbrella Academy peleando con la Torre Eiffel. Y es esa la esencia de los cómics, ¿sabes? Tienen que ser cosas más exageradas, tienen que ser cosas más over the top, porque el medio se los permite. Si hicieran la pelea con la Torre Eiffel en la serie, la gente se hubiera vuelto loca. Que de hecho, hasta donde se la querían hacer, pero pues presupuesto, ¿no? Así que bueno. El primer cómic, de hecho, termina con que acaba el fin del mundo, o sea, no logran detenerlo. Así que el segundo volumen no va de eso, sino que va de otras tramas que para los que vieron la serie ya están también familiarizados. Porque llegan 2 agentes del futuro llamados Hazel y Chacha, con máscaras bien bonitas ahí, de caricatura. Porque quieren matar a número 5, porque él quiere evitar que eviten el apocalipsis inminente. Así que pues lo que tienen que hacer básicamente es evitar que el número 5 ya en el pasado o en el futuro. Es complicado. No se sabe nada con el futuro. No, es que es en 1963. Uy, sí, ha pasado harta guapa por el veamos que por el el número 5 puente. viajó al futuro para luego viajar al pasado, para luego matar al presidente Kennedy y para luego volver a la época actual. Entonces es un lío. Y ahí tenemos todo este tema, donde no solo está él, sino que también tenemos el protagonismo de quien lo acompaña. Ay, que no se te No, es que nos va quedando muy poco tiempo porque alcanzan todos los cómics. Okay. Vamos con este. Muy buen nombre de la Academy. Green Arrow, volumen... Green Arrow Year One. Green Arrow Year One es un gran cómic. No sé si para los que les suene... Ay, ¿qué es eso? Ahora sí. Para los que les suene Batman Year One, es parecido. Es una nueva interpretación del origen de Flecha Verde, que fue escrito por Andy Diggle y ilustrado por Jock. Y es un cómic bastante interesante. No sé si tienes la cámara aquí. Sí, poquito. por supuesto, te pongo inmediatamente la cámara principal. Estos son de los cómics que a mí me enorgullece de poseer en mi colección. En serio, me encanta Green Arrow. Esta edición en especial la sacó Ex Ediciones. Es una editorial que no está tan presente aquí, pero obviamente aquí tenemos Green Arrow volumen 1. ¿De qué va la historia?
Green Arrow, o más que nada, bueno, partimos por Oliver Queen, fue un millonario bastante creído, bastante suelto, el cual podía hacer lo que quería, no tenía que rendirle cuentas a nadie y se la pasaba gastando, gastando y gastando. Era un irresponsable. Hasta que un día, él en un viaje, él tiene un accidente provocado por la malicia de un sujeto y termina varado en una isla, en Lianyu. Entonces, él tiene que aprender a sobrevivir a huevo y lo único que tiene es su habilidad para el arco y flecha. De hecho, él, en una de las primeras páginas, Green Arrow va a comprar un arco que supuestamente le perteneció a Robin Hood, según la leyenda como lo venden ahí. Entonces tiene que sobrevivir, tiene que pasar por lo que sería un tormento, un infierno personal en lo que es la isla. Y es bastante interesante cómo manejan este tema, porque nosotros tenemos el tema de la soledad, de cómo un hombre tiene que sobrevivir a lo imposible, sino que tenemos una introspección en el personaje, cómo esta trauma lo va cambiando, cómo va evolucionando Green Arrow. Y entonces, él, como un poco menos de la mitad del cómic, encuentra que en la isla no está solo él. En la isla hay un negocio bastante turbio de tráfico de drogas, del que él se ve partícipe debido a la gente que está obligada a hacer las drogas en la isla. Y ahí tenemos un problema. Así que lo que va a hacer Oliver fue arriesgar todo lo que es, todo lo que fue, para convertirse en alguien más, en algo más y defender a todas estas personas. Y salvarlas ahí del enemigo que está haciendo todo el tema de las drogas en la isla, que sería China White. Y entonces esa es la trama que nos quiere presentar Green Arrow Year One. Muy al estilo de Batman Year One de Frank Miller. Aquí nos presentan una historia de origen más madura, más aterrizada del personaje, pero no por eso menos comiquera, porque la verdad está bastante bien el cómic. El dibujo tal vez a alguna gente no le guste, porque es un dibujo poco anatómico, poco claro también en los trazos. Es parecido a lo que sería, por ejemplo, el trabajo de Gabriel Byrne en Umbrella Academy. Así que ahí tenemos algo que no a muchos les va a gustar. Pero eso sí, el tema que tiene este cómic que a mí me gustó bastante es la cinematografía, porque tiene algunos planos, encuadres tipo Watchmen, donde la forma de los mismos te da a entender la emoción de los personajes, las transiciones. Eso está bastante genial. Es un cómic bastante bueno. Es accesible en la mayoría de tiendas. Lo pueden encontrar también. Así que si pueden hacerse de él, yo se los recomiendo. Green Arrow volumen 1. Sobre todo para los que hayan seguido la serie de televisión. Porque de esto se basó la serie cuando la concibieron. De hecho creo que aquí lo dice. A ver, es de la historia que inspiró la serie de televisión Arrow. Así que si pueden conseguirlo, está 100% recomendado. Es una de las mejores historias que tiene el Arquero Esmeralda. Así que ahí está. ¡Ay! No, pues sí. No, ¿y esto? No, pues ese es otro cómic. Vámonos con este cómic. Ok. Ahí tenemos a la suculenta Spider-Gwen, dibujada por... Esta es una portada variante de ¿cómo se llama? De este hombre. Campbell. No, sí. No me acuerdo el nombre, pero el ilustrador se apellida Campbell. Y es interesante la historia de Spider-Gwen. De hecho, aquí también tengo el cómic para mostrárselos un poco. La historia fue escrita por Jason Latour y ilustrada por Robbie Rodríguez, que no son nombres muy llamativos en lo que sería el medio, pero les encargaron hacer una historia de la que nadie tampoco esperaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Spider-Gwen nació gracias al dibujo del traje. Este traje con blanco, con negro, con detalles en celeste y en rosado que reflejan con un contraste tipo neón. Fue un diseño que publicaron así, y le gustó a la gente. Y también junto con el potencial que le vieron al personaje debido a la película que había salido recientemente, que igual mencioné de manera despectiva, pero lo que hizo bien fue al personaje de Gwen Stacy, que sería de Amazing Spider-Man 2. Dijeron, el personaje es popular, el diseño gusta, hagamos un cómic, ¿les parece? Y lo metieron dentro de lo que sería el evento del Spider-Verso. Así que aquí tenemos una motivación banal para crear un personaje, para lanzar un cómic.
y nadie esperaba absolutamente nada. ¿El cómic es espectacular? No. No. Pero creo que de los cómics que les voy a hablar hoy, tal vez sea el que tiene la calidad un poco más baja, pero no por eso deja de ser un buen cómic. Sobre todo por el factor de no esperaba nada de ti y aún así me logras sorprender. No decepcionar, sorprender. Pero bueno. Esto básicamente sería un Elseworld, como lo manejaría DC. Una tierra paralela donde tenemos la otra versión de varios personajes. Y aquí nos centremos en Gwen Stacy. Gwen Stacy fue mordida por una araña radioactiva y perdió a su mejor amigo Peter, que se inyectó con el suero del lagarto para querer ser tan bacán como Spider-Gwen. Y ahí murió. Ahí tenemos el drama montado de cómo perdió a su mejor amigo y de cómo fue más retraída a raíz de eso. El cómic va también de pelear con villanos, pelear con versiones alternativas. De hecho, uno de los villanos más principales del primer volumen de Spider-Man sería Matt Murdock, que es un matón del Kingpin en este universo, y es algo bastante interesante, porque el personaje, al menos como lo han manejado aquí, me gustó mucho. Me gustó mucho y sé cómo manejaron a Matt Murdock como villano, una faceta que nunca pensé ver y fue interesante. Pero más que eso, yo creo que el mayor valor que tiene Spider-Gwen es Spider-Gwen como tal, porque yo esperaba que fuera una historia más genérica, pero es una historia sobre cómo superar la depresión, porque hay algo interesante en Gwen Stacy, en la que tenemos aquí, que obviamente no es parecida a la que vimos en la película, porque tiene un arco a raíz del tema de Peter Parker, donde, bueno, todos sabemos que Peter Parker cuando fue Spider-Man tiene que lidiar entre ser Peter Parker y ser el Hombre Araña y los problemas que tiene una personalidad chocando contra la otra. Lo que hizo Gwen Stacy cuando se convirtió en Spider-Woman, no en Spider-Gwen, porque el personaje se llama Spider-Woman, Spider-Gwen se llama el cómic nomás. Pero lo que hizo fue más drástico. Gwen Stacy desapareció de la ecuación, ya casi no iba a clases, casi no convivía con sus amigas y era el personaje más introvertido que pudieras imaginar. Entonces solo quedaba un cascarón vacío y lo que ella era en realidad era Spider-Woman. Entonces la historia va que entre medio que pelea con los villanos, ya sea Frank Castle como Punisher, ya sea el Buitre, ya sea Matt Murdock, todos estos personajes, y también va creciendo sobre sí misma, sobre lo que hubieran querido otros personajes de ella, personajes que ya no están, como personajes que aún están. Hay una parte bastante interesante que es cuando habla con la tía May y le da el consejo de la responsabilidad del tío Ben, tal cual, a Gwen Stacy. Y es algo bastante interesante porque saben manejar el personaje de una manera nunca antes vista. No es tampoco el mejor cómic de la historia, ya hemos visto cosas parecidas y mejor elaboradas, pero de un cómic del que no se esperaba absolutamente nada, del que nadie tenía fe y que fue sacado y concebido por los motivos más comerciales y banales de la historia, yo creo que la hicieron bastante bien. La hicieron bastante bien. Vamos a la siguiente cómics acá en Destino aquí, que estamos en vivo y en directo a través de Radio Pagua. Como que no cargó. Pues no. Y ahora sí. ¡Uy! Este va a ser... En este quiero, me voy a extender un par de minutitos más porque me encanta. Y bueno, nos quedan 5 minutos. ¿5? Sí. Ya. ¿No terminamos a las 4:30? Es 1 hora de programa. Ok. Bueno, terminemos entonces. El Spider-Man de Michael Straczynski. Otra historia que tengo la fortuna de poseer aquí en mis manos. Y este fue el Spider-Man con el que yo crecí. El que se publicaba cuando yo era niño. Y que es el que vino antes. Esa es la edición, la primera que salió de Salvat, ¿no? De Salvat. De Salvat, ¿no? Sí, ahora Salvat entró a Chile y está sacando estas ediciones Monster de Marvel a un precio bastante accesible, de hecho. Y que yo recomiendo bastante porque la calidad, para el precio que tiene, es alta. Es alta. Cada volumen cuesta 8,000 pesos. Si los pueden encontrar en tiendas también unos 10,000 pesos, pero para un cómic de casi 200 páginas. Y con esta tapadura y este acabado, incluso con material incluido que sería artistas, comentarios y todo, diseños y todo, está bastante bien. La tirada de Spider-Man de Straczynski fue polémica, por así decirlo. Metió muchos conceptos nuevos
que funcionaron al principio, como lo que sería lo que se ve en este cómic como tal. Porque aquí introduce un personaje, un villano que creó llamado Morlun, el cual mata a los tótems animales. Todos los enemigos de Spider-Man y él mismo representan un animal y él se alimenta de esa energía que está en estas personas especiales. Y es una historia bastante interesante. Vemos como Spider-Man tiene un mentor, por así decirlo, por algunos pocos capítulos. Y vemos cómo enfrenta a un personaje que lo hace sudar en serio como no habíamos visto en mucho tiempo. Incluso en la pelea que tiene con Morlun dura de la noche a la mañana completamente, 12 horas peleando y compadre fue bastante bueno, Así que si les tengo que recomendar una etapa, por lo menos sería este volumen y el que le sigue en la editorial de Salvat. Porque también Straczynski escribió etapas de Spider-Man que no fueron del gusto de todos. Después de la Civil War, poco después también de lo que les conté de cuando se unieron los Vengadores, también es de él. Hicieron una saga bastante nefasta llamada One More Day, donde ocurre el odiado Mefistazo. Y más que eso, ahí se acabó la carrera de Straczynski con Spider-Man. Así que lo que vamos a rescatar de eso serían los primeros volúmenes que escribió. Ya serían más o menos alrededor del número 500 de Spider-Man en adelante. Unos 560, 70 por ahí, si mal no me equivoco. Escribió buena parte de Spider-Man. Así que yo les recomiendo que si van a leer Spider-Man y quieren pasarse por todo, Straczynski es algo bastante importante de analizar. Pero también, sobre todo, si queremos ver lo que sería la involución de un escritor, porque aquí vemos que sus ideas se le subieron un poco a la cabeza y creó cosas bastante estúpidas como lo que vimos después del Mefistazo. Y sinceramente, pues ahí ya todo acabó, pero en un inicio tenía muy buenas ideas, tenía una muy buena base y por lo mismo esta historia de Morlun fue la base para crear el Spider-Verse. Morlun fue el principal villano de Spider-Verse en el cómic. Y sin esto no tendremos la maravillosa película de Spider-Man Into the Spider-Verse que tuvimos el año pasado. Así que tenemos un cómic de Spider-Man y el de Spider-Gwen también influyó en lo que sería la película. Y en serio son bastante interesantes por leer. Hay mejores historias, pero si quieren meterse a cosas un poco más diferentes y explorar otros caminos del universo arácnido, acá hay dos buenas historias que pueden leerse y son algo cortas, así que no hay que invertirle mucho tiempo. Así finalizamos el programa del día de hoy. Oye, tremendo programa nos pegamos, Gea. La audiencia, la interacción, le agradecemos un montón. Sí, que siga así. Estamos en la campaña que necesitamos algún comiquero, alguna tienda que auspicie Destino Geek, o por canje o por dinero, lo que sea necesario. Si es por dinero agradecemos, pero si es por canje, más aún, porque así tenemos más reseñas tenemos más reseñas para el programa, obviamente. Además, también hacemos el llamado también a tiendas de videojuegos a que quieran pasarnos sus juegos de PlayStation 4 y para hacer reseñas, que Destino Geek está pendiente para eso. Que prontamente se vienen reseñas desde el alero de Pagua.cl. Así que eso, estén atentos, muchachos. Espero que les haya gustado el episodio de esta semana de Destino Geek. Recuerden que ahora los llevamos a cabo lo que serían los martes de 3:30 a 4:30. Así que así están atentos para su dosis semanal de Destino Geek. De momento me despido, soy Genato y hasta pronto.